Aquí estamos en vivo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo siguen? Aquí esperando para que entren. Y ahí vamos a arrancar. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Esperando unos poquitos más. Ahí pueden poner comentarios. Muy bien, muy bien. Y aquí, pues viendo que vamos bien con esto en vivo. Mi primer momento de hacer en vivo ya por unos meses. No he estado haciendo mucho aquí en vivo. Hola, hola, buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Gusto de tenerte aquí. Aquí vamos esperando para que otros entren. Mirando todo lo que vamos a hacer aquí hoy. Discutir unas cosas de iglesia. Y no de mi iglesia, sino las iglesias, especialmente acá en California. Y también otras cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Hola, saludos desde Argentina. ¿Cómo estás, Ángel? Gusto de verte. Gracias por estar aquí. Y bueno, quiero ir discutiendo unas cosas que están pasando en estos momentos en el mundo, en la sociedad, y ver cómo podemos ir aplicando la Biblia, la palabra de Dios, a lo que está ocurriendo. Gracias a todos que están ahorita. Muy bien, muy bien. Ahí van sumando. Y ahí, ya viendo que mi descripción está bien. Y bien, bien, bien. Pues bienvenidos. Gracias a todos por estar. Quería, como estamos en el tiempo del COVID-19 todavía, no sé cómo anda Ángel en Argentina en estos momentos, si todavía están cerrados totalmente o parcialmente. He visto unos amigos pastores que tienen reuniones ya en sus iglesias. Pero acá en Estados Unidos, pues todo cambia dependiendo del estado donde la gente vive, donde uno vive. Y nosotros estamos en California. Y en California estamos bajo las restricciones más fuertes que creo que hay en todos los Estados Unidos. Entonces es un tiempo muy, muy interesante, un tiempo muy difícil para muchos, pero un tiempo muy importante en que nosotros estamos en estos momentos. Gracias a todos los que se han unido. Y si tienen, mira, este programa lo estoy llamando Gracia y Verdad. Creo que hay que dar la verdad bíblica acerca de lo que está sucediendo en el mundo, pero con mucha gracia. Debemos de ser personas de gracia. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por los saludos. Y gracias Ángel, parcialmente depende de la provincia, muy similar a lo que estamos pasando aquí en Estados Unidos, dependiendo del estado. Como hay 50 estados, hay diferentes reglas acerca de estar abiertos o cerrados. Entonces, una de las preguntas que la gente anda preguntando, y hay opiniones de creyentes en ambos lados, es que si esta es persecución de las iglesias, si estamos siendo perseguidas, y hay pastores y creyentes que creen pues para nada, como las restricciones que existen no solo para iglesias, sino para lugares de conciertos o para deportes y otros lugares también, donde hay otros que dicen no, esta es totalmente la persecución y pues está todo mal y estamos en contra de esto. Y pues, ¿dónde me caigo en todo esto? Creo que los dos tienen razón. O sea, estamos más o menos en medio en cuanto a esta pregunta de la persecución de las iglesias. Hola Reina, bendiciones. La realidad es que cuando hablamos de la persecución contra las iglesias, hay unos puntos importantes. Número uno, no estamos siendo perseguidos
como Pablo el apóstol, como Pedro el apóstol y otros que están en la Biblia. Pues no, de esa manera no. Y tampoco tenemos que parar de predicar el evangelio. Tú todavía puedes compartir con tus amigos y en otros lugares. Entonces, a ese nivel no estamos experimentando la persecución. Pero que existe persecución de las iglesias con el gobierno en estos momentos, totalmente. Claro que sí. Al mismo nivel que la palabra de Dios, no, pero sí hay. Tomamos el ejemplo de un caso en el estado de Nevada, que tenía la regla en el estado de Nevada de que los casinos y cines podían abrirse con 50% lleno, o sea, su espacio 50% lleno. Así que si un cine, por ejemplo, en el cuarto caben 200 personas, pues pueden tener 100 personas. Si en un casino caben 500 personas, pueden tener 250 personas. Pero en el mismo estado de Nevada, las iglesias no tenían la regla de 50%, sino una regla de 50 personas. O en otras palabras, un casino, un cine muy similar a una iglesia, podía tener 100, 200, 300 personas, dependiendo del tamaño del edificio. Pero una iglesia con un tamaño de 500 personas no puede tener 250, sino solo puede tener 50 personas. Entonces eso fue a la Corte Suprema y básicamente la Corte Suprema decidió que no querían meterse en la decisión del estado de Nevada y siguió la decisión como estaba. En otras palabras, una discriminación real contra las iglesias en el estado de Nevada. Ahora, nosotros tenemos que responder a la pregunta acerca de si está bien abrirse, ir en contra del gobierno, abrirse de qué manera y todas esas cosas. Y para discutir eso, quiero hablar específicamente de California. Este es un caso muy interesante. Yo creo, como dije, estoy llamando esto gracia y verdad. Y necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Y hay un versículo muy interesante aquí. Y se encuentra en el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 1, que dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Bueno, eso sí está difícil. Difícil totalmente para los que son maestros, pastores. Hola, hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Y la realidad es que yo creo que cada pastor tiene que tomar en cuenta lo que está pasando con su propia congregación. Creo que, y saludos, sí, gusta y verte. ¿Cómo anda todo en Tijuana? Tengo muchos amigos en Tijuana y gracias por estar el día de hoy. Y la realidad es que cada iglesia y cada pastor tiene que tomar sus propias decisiones en cuanto a esto. Yo creo firmemente que el concepto de la iglesia, que viene de la palabra en el griego eclesia, que significa asamblea, esto es muy importante. No hay tal cosa como la iglesia si no hay una asamblea, una reunión. Yo sé que todo el mundo anda diciendo pues que podemos seguir predicando por internet, podemos seguir hablando con nuestros amigos y familiares. Claro, no nos han parado de hablar con amigos y familiares del evangelio, pero la iglesia en sí, bíblicamente, es una reunión. No cualquier reunión, no es un club social, es una reunión de impacto que cambia la vida de las personas que están para después salir e impactar al mundo en el cual nosotros vivimos. Pero sin reunión, sin asamblea, no es la iglesia.
Y hoy en día en el estado de California nos hemos dado cuenta de una realidad sencilla. Y no quiero meterme tanto en detalles del COVID, pero esto es importante. Hubo un momento cuando el gobernador de nuestro estado dijo que los condados de nuestro estado, si bajaban menos de 200, era 100 o 200 casos por cada 100,000, íbamos a poder abrirnos, pues ir abriendo, ¿no? Poco a poco. Pero de repente, él bajó ese número de 100 o 200 por cada 100,000 a 7 por cada 100,000. En otras palabras, fue de 100 o 200 a 7. Y ahora casi la gran mayoría de condados en el estado de California siguen cerrados. Y en la página del estado de California, donde puedes buscar tu condado y las restricciones que hay para ciertos negocios o educación o esto o el otro, ¿sabe quién no está en la lista? Iglesias. O sea, no tenemos ni palabra directa de dónde están las iglesias en el contexto de los condados y los niveles que ellos tienen. Entonces ahorita las iglesias pueden reunirse legalmente en muchos lugares afuera, pero no adentro. Pero ¿qué tal el hecho de mi iglesia o muchas otras iglesias que no tienen sus propias iglesias, no tienen sus propios terrenos? Yo no puedo reunirme afuera en el estacionamiento de nuestro edificio porque el edificio no es de nosotros y hay mucha iglesia así. Así que muchas personas dan sus perspectivas acerca del asunto según lo que está pasando en su propia iglesia, pero no lo que es correcto. Entonces las verdades son estas. La iglesia es la eclesía de Dios, que es una asamblea. Sin asamblea no es una iglesia. Eso es bíblico. Entonces, eso es número uno. Número dos, como mencioné de Santiago 3:1, cada pastor tiene que ser responsable por su propia iglesia. Yo estoy bien con las iglesias que deciden reunirse completamente por internet. Estoy bien con las iglesias que deciden reunirse afuera. También estoy bien con las que deciden reunirse adentro de sus edificios. Ahora, yo tengo que obedecer a la denominación a la cual pertenezco, y nuestra denominación nos ha dicho que quieren que nosotros sigamos las reglas de nuestro estado y las estamos siguiendo, pero la realidad es que, opinión personal, estoy bien con cualquier manera que cualquier pastor decide hacerlo. Ahora, si un pastor se abre, va a tener que sufrir las consecuencias de lo que el gobierno hace. Hay una iglesia en el norte de California que está pagando miles de dólares porque el condado donde ellos están les está cobrando porque están reuniendo contra las reglas del condado y del estado. Y esa es una realidad muy, pero muy difícil. Nuestra iglesia está reuniéndonos en iglesias de hogar, o sea, en diferentes hogares alrededor de la ciudad de Los Ángeles y fuera de la ciudad también. Y estamos alcanzando personas de esa manera, pero creemos que la iglesia es la reunión, la asamblea. Quiero decir dos cosas más acerca de la iglesia y de ahí voy a ir a una ley que ha sido, creo que ya ha pasado por todo el proceso de aprobación en la Asamblea de California y es algo que impacta a nosotros aquí en California, pero si vives en otro país o en otro estado, esto te puede ayudar también. Pero déjame terminar hablando de lo de las iglesias, diciendo dos cosas. Creo que muchas personas hoy en día, ahorita, no quieren ir a las iglesias por temor. Y creo que el temor es del diablo, básicamente. Todos tenemos temor, pero no tenemos que someternos al miedo y al temor.
En Salmos capítulo 91 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Versículo 5 dice: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y creo que hay muchos que ahorita están llenos de miedo. El espíritu del miedo no viene del Señor. Dios no te ha dado un espíritu de miedo o cobardía, sino te ha dado espíritu de amor, de dominio propio, de poder. La segunda cosa que creo que está limitando a las personas ahorita en cuanto a asistir a la iglesia es realmente esta: la apatía. La apatía. O sea, básicamente decir: ya estoy acostumbrado a asistir por internet, lo disfruto mucho, ¿para qué salir de la casa e ir a un lugar? Mira, creo que esto también está mal, porque la realidad es que el trabajo, pues tienes el compromiso de llegar. La escuela, si asistes por internet o asistes físicamente, o si tus hijos asisten, pues tienes el compromiso de que lleguen tus hijos o de tú ir y llegar ahí. Pero por alguna razón, la asamblea de los santos, la iglesia, es opcional para muchas personas. La apatía. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 11: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Hay que hacer la pregunta: ¿esa es la descripción de tu vida, de mi vida? Eso es bien importante. Efesios 5:16 dicen: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y estar con la iglesia es sacar el mayor provecho, una de las maneras, ¿no?, de sacar el mayor provecho de esta vida en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Así que esas son mis opiniones, perspectivas y las verdades bíblicas acerca de lo que estamos enfrentando. Y quiero dejarles saber, porque estoy llamando esto gracia y verdad. Quiero usar la verdad para hablar de las cosas que están pasando en el mundo, y quiero hablar de esa cosa con mucha gracia, no con juicio, sino con mucha gracia, y nosotros debemos de ser así en nuestras vidas también. Entonces quiero hablar de una segunda cosa hoy. Creo que son dos cosas que tengo para ustedes hoy, y voy a estar aquí saliendo en Facebook, no sé, por lo menos una vez por semana, quizás más, dando perspectivas de la Biblia acerca de lo que está pasando en el mundo. Y si tienen comentarios, preguntas, lo que sea, ponlos ahí abajo. Tenemos buen grupo que está aquí con nosotros ahorita. Estoy aquí para servirles. La segunda cosa que está pasando es algo muy, pero muy interesante. Una ley nueva en el estado de California. Y si no vives en California, si vives en otro estado o en otro país, escucha esto, es muy importante. Y es la ley SB 145, SB 145. Y es una ley muy interesante que ha pasado en nuestro estado. Ha pasado por la asamblea de California. Y básicamente lo que ha hecho es que ha dado... sí, Judith, déjame decir esto en inglés. Judith, I'm doing this one in Spanish, and then so listen in, but I can answer that a little bit later in English too. Lo que está ocurriendo con la SB 145 aquí
es que básicamente existía una ley, una regla en California, que si alguien había tenido un adulto relaciones con un menor de edad, relaciones sexuales completos, por decirlo, esa persona, claro, podía ser culpable, ir a la cárcel, pero después la registración de esa persona como alguien que... Jeff Freeman, bendiciones, love you man. Como alguien que ha tenido relaciones con un menor de edad, ser registrado en ese momento era opcional. Ahora, si alguien tenía relaciones con un menor de edad, que era cosas sexuales sin tener sexo, no quiero ser grosero ni nada, pero relaciones de manera sexual pero sin tener sexo, esas cosas en esas cosas tenían que registrarse como alguien que ha cometido ese crimen sexual, y era requerido la registración de esa persona. Así que la nueva ley SB 145 básicamente está diciendo que ahora la registración para una persona que comete los otros actos sexuales sin tener sexo no es automático que tiene que registrarse como alguien que ha cometido ese crimen. Ahora, muchas personas están equivocadas porque piensan que esto simplemente se trata de la pedofilia o algo así. La realidad es algo muy interesante y se trata de un dato más en esta ley que es importante para todos. Y otra vez, si tú vives en otro estado o en otro país, esto es importante, porque como va el estado de California en Estados Unidos, así va el resto del país en algún momento en el futuro. Y como va a Estados Unidos y lo que nosotros promovemos acá impacta y tiene influencia en muchos países. Entonces, la otra cosa que está en esta ley y la ley anterior que existía es que la distancia de edad, de años, permite hasta 10 años entre las dos personas en la relación. O en otras palabras, una persona que tiene 24 años puede tener relaciones con alguien de 14 años, y eso, según la ley, todavía es un crimen porque es con un menor de edad, pero después de servir su tiempo, hacer su tiempo encarcelado, cuando esa persona sale, puede ser en muchos casos que no tiene que registrarse. Así que esa persona puede seguir viviendo y puede hacer la misma cosa otra vez, o en otras palabras, nadie sabe quién es esa persona porque no tiene que registrarse. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando con esta ley SB 145, y lo que está ocurriendo y donde está el peligro más grande es que poco a poco, paso por paso, estamos aceptando las relaciones de esta manera entre adultos y niños. Y aunque nuestra ley en California va, en este caso la ley que estoy mencionando, va de 14 años para arriba, o sea, no tiene que ver con niños menos de 14, estamos viendo que la pedofilia está siendo aceptada en la cultura y en la sociedad mucho más. Y están diciendo que básicamente esta es una de las muchas opciones sexuales o preferencias sexuales que gente tiene. Así que más y más estamos separándonos de lo que es una vida normal de conocimiento y sabiduría, cristiano o no cristiano, no importa,
y estamos permitiendo cosas en la cultura que claro que van en contra de la palabra de Dios, pero también van en contra del razonamiento humano. Dice, Jesús dijo esto en Marcos capítulo 9, versículo 42. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojarán al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Bueno, palabras fuertes de Jesús. Nada más yo quiero decir que la realidad es que cosas que pasan durante la niñez, cosas negativas, cosas horribles, abuso, otras cosas, de repente impactan sus vidas ya cuando son adultos y en muchos casos vuelven a hacer las mismas cosas. O en otras palabras, si un niño muchas veces es golpeado, abusado así por un adulto, muchas veces cuando ese niño ya es adulto y es padre, va a ir golpeando y haciendo la misma cosa de manera abusiva a sus propios hijos. Y si un niño, una niña es abusada sexualmente, pues puede ser que ya cuando ese niño o niña es adulto, que va a cometer los mismos pecados o los mismos errores. Así que nos corresponde a nosotros como creyentes entender lo que está pasando, porque y este va a ser otro video en el futuro de lo que está pasando en las escuelas, pero mientras la sociedad acepta estas cosas como algo normal, esas cosas se convierten en currículo que enseñan en las escuelas. Entonces hay que entender esa conexión. Cuando algo es aceptado legalmente, eso se convierte en algo que pueden enseñar y compartir en las escuelas. Y sí, correcto, veo el comentario. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así es. Totalmente. Entonces esas son dos cosas que están pasando ahorita aquí en California. Uno de lo que se trata de las iglesias y segundo lo que se trata de esta ley SB 145. Y bueno, creo que eso es todo lo que voy a compartir el día de hoy. Ya tengo que ir terminando, tengo que recoger uno de mis hijos de la escuela, así que todos tengan un muy pero muy buen día y pronto estaré otra vez, probablemente la próxima semana, hablando de las cosas que están pasando en la sociedad en estos días y lo que dice la palabra de Dios acerca de esas cosas. Y quiero decirlo con una sonrisa, con mucha gracia para todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar conmigo el día de hoy. Que tengan un día súper bendecido. Hasta luego.